8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. A esta hora saludamos con la doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología, Palmira Chavero, que nos acompaña vía telemática. Doctora Chavero, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se realizó finalmente este debate de los aspirantes a las alcaldías del Ecuador, en específico a la alcaldía de Quito. Hubo promesas, reclamos, hasta sátiras en medio de estos dos debates, pero pocas propuestas. ¿Cuál es el análisis que usted desde su experiencia hace a esta exposición que tuvimos los capitalinos la oportunidad de ver ayer en dos tramos? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, también un gusto, como siempre, estar aquí. Sí, bueno, primero hay que saludar la propia realización de los debates electorales, ¿no? Los debates electorales son importantes, son uno de los momentos principales de la campaña, de cualquier campaña electoral, y es el momento en el que el ciudadano puede dirigirse directamente, el candidato puede dirigirse directamente al ciudadano, el ciudadano escucha o espera escuchar, como decíamos, ¿no? Propuestas, cómo va a hacer esas cosas, sobre todo, o sea, en principio sí me parece que es importante saludar el debate. El segundo elemento importante sigue siendo lamentablemente el formato del debate. O sea, una de las cosas que vemos es que hubo poco debate entendido como diálogo entre los candidatos, y eso responde, por un lado, a las estrategias de algunos candidatos, pero por otro lado también al propio formato en el que se propone el debate electoral, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que los dos candidatos que potencialmente estarían más cerca de la alcaldía, que son Padel Muñoz y Jorge Yunda, no debatiesen entre sí, es un problema para la ciudadanía. O el propio formato, ¿no? El pregunta-respuesta, el formato tan acartonado, es un problema para propiciar ese diálogo, ese debate o esa necesidad, o saciar un poco esa necesidad de información que tiene la ciudadanía en un momento electoral. O sea, eso sí me parece que es importante. Después, si ya entramos un poco en el contenido, un poco en lo que fue el debate, yo creo que hubo dos debates. O sea, vimos dos debates distintos. En el primero se vio un debate más serio, un debate más elevado, más propuestas. Es verdad que en el primero hubo también muchos lugares comunes, muchas cosas a medias, ¿no? Muchos elementos que se decían, muchas promesas que se hacían, pero que no se explicaban cómo se iban a hacer. Y en el segundo bloque, el segundo debate, lo que vimos fue un espacio de ataque fundamentalmente, ¿no? Un espacio en el que al candidato Jorge Yunda lo pusieron un poco ahí en la picota y era todos contra Yunda, y vimos dos espacios totalmente diferenciados, ¿no? En el primero, más promesas, más tono serio, no mucho más debate, en parte por el propio formato y en parte por las estrategias de los candidatos, y un segundo debate mucho más negativista, mucho más basado en el ataque, en las descalificaciones incluso personales, y más en el show, ¿no? Aunque el primer debate también tuvo sus elementos de show, ¿no? De la camiseta, de los documentos y tal, pero el segundo fue en ese sentido más decepcionante si lo pensamos un poco desde la perspectiva ciudadana, ¿no? Desde la perspectiva del ciudadano, lo que quiere es que le expliques cómo vas a resolver los problemas que le atañen en el día a día, ¿no? Y eso lo tuvimos poco en el primer debate y nada en el segundo debate, así un poco a nivel general. Doctora, qué gusto saludarle, como siempre, es un placer conversar con usted. Ahí, una inquietud con respecto a esta primera intervención suya, que tiene que ver con, siempre se habla mucho de que en realidad más importante que el propio debate es el postdebate y el relato que puedan sostener los candidatos y sus equipos políticos y de comunicación en este tramo, ¿no? En estos días posteriores a la organización misma del debate. Y ahí algo que me comentaba un amigo ayer, me decía, estamos en un momento de la política en el que no es tan importante la propuesta que nos presenten, sino lo que logre hacer el marketing político. Entonces, volvemos nuevamente al debate presidencial, quiero volver nuevamente al debate presidencial del 2021, con la famosa frase del Andrés, no mientas otra vez, y la ciudad y las ciudades empapeladas con esa leyenda. Hoy ha ocurrido algo parecido, ayer con una tibieza, porque creo que Yunda con esa característica muy popular, muy espontáneo como es él, muy vivo, logró salirse perfectamente bien de aquella frase del Quito no se Yunda, pero hoy Quito amaneció con todos los pasos a desnivel, con lonas, ahora sí dije bien,
lonas impresas muy bien hechas, muy bien logradas, con la leyenda de que Quito no se yunda. Entonces, ¿qué tan importante es esto? El del posrelato, pero también el de las propuestas, y en qué momento está la ciudadanía. ¿Se queda más con el político popular, con este candidato que cuenta chistes, que baila, que canta, que es simpático, o con el que nos presentó las propuestas? Sí, hay muchos elementos hay aquí, Alexis, en los que merece la pena detenerse. En principio, a ver, es cierto, lo más importante no es el debate en sí, sino lo que pasa después del debate. Y eso no es nuevo. O sea, eso es algo que se viene estudiando desde hace décadas, desde hace muchas décadas, y que se vinculaba mucho al estudio del papel de los medios de comunicación, justamente. Es decir, lo que nos hemos encontrado tradicionalmente es que más allá de lo que se debate, que obviamente es importante y tiene llegada y hay estudios incluso de reacción en vivo con la ciudadanía que está viendo el debate, etcétera, tienen más peso lo que pasa después. Tradicionalmente tenía que ver con los medios de comunicación, con cómo los medios de comunicación posicionaban qué era lo que había pasado, y de esto también tenemos como muchos estudios, y últimamente no es solo los medios de comunicación, sino es, por ejemplo, también mucho las redes sociales, mucho el espacio público, ¿no? Que lo que pasó en 2021, que probablemente por eso se está repitiendo en esta ocasión la estrategia de las lonas de que Quito no se yunda. Lo que pasó fue no tanto el tema de las redes sociales, de posicionar un hashtag, de posicionar una idea, sino el cubrir el espacio público, llenar el espacio público de un mensaje y repetir por todos los canales, por todos los medios, de todas las herramientas, o sea, inundar un poco todo el espacio físico y el espacio también virtual de un mensaje. Por eso hoy, esta mañana, Quito amanece también con esa repetición de la estrategia que implementó Lasso el año pasado. Entonces es verdad que es muy importante lo que pasa en el postdebate, porque la gente, la ciudadanía en general, digamos todos, cuando estamos viendo el debate, uno está muy pendiente de lo que dice, pero hay cosas quizás de las que no está pendiente. O sea, hay muchas cosas que al final se te acaban pasando o se te acaban olvidando porque de repente viene otro elemento, otra frase, otra respuesta. Y eso lo vimos muy claramente en el segundo debate con Yunda, ¿no? Que estaba y que se ve también en la proliferación de los memes, ¿no? Cuando hay un ataque, un contraataque, la respuesta y todos esos comentarios, esos chascarridos. Entonces, eso es cierto, eso no es nuevo, eso siempre ha sido así y eso sigue siendo así, por eso estas estrategias. Por eso también es importante lo que pase en estos días, ¿no? Los debates que se den en los medios, los debates que se den en los espacios públicos, el cómo los candidatos que terminaron como aparentemente más fortalecidos después del debate capitalicen eso o no lo capitalicen. O sea, aquí entra en juego todo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, aquí hay otros dos elementos que son los que ponen un poco en moda otra vez esto del marketing político, que bueno, yo tengo mis reticencias un poco ahí también, porque creo que lo que hay que hacer es entender qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que está cambiando la manera en la que se decide el voto en los últimos años, en las últimas décadas, en Ecuador, en América Latina y en el resto del mundo, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, con el alto número de indecisos que tenemos todavía a 20 días de la campaña, del día de las elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahora el voto es mucho más volátil, es decir, que ya una persona no vota siempre lo mismo. Es decir, mi abuelo votaba tal propuesta, mi madre votaba tal propuesta, yo voto tal propuesta, mis hijos, mis tal, votarán tal propuesta. No hay un voto tan ideológico, sino que hay un voto más volátil. En ese voto más volátil entran en juego cada vez más las emociones. Y esto es algo que vimos en las elecciones de 2021, que pudimos medir en las elecciones de 2021 y que probablemente se esté dando en este proceso electoral también. Cada vez es más importante el peso de los elementos emocionales y de los elementos menos racionales, de los elementos más de impacto, más de velocidad, más si podemos llamarlo más banal, si queremos. Ya no hay ese análisis sesudo y por eso ya no triunfa pues los speech de los candidatos de 3 horas seguidas analizando una propuesta económica. Eso ya no triunfa. Y eso tiene mucho que ver con los cambios sociales, con los cambios políticos, con el perfil nuevo de los votantes, con el peso de los jóvenes en el censo electoral. Los jóvenes votan de una manera distinta, los jóvenes tienen esta mayor volatilidad, tienen este mayor peso de las emociones, este mayor peso de lo rápido, de lo inmediato, de lo quiero ya y no me paro a pensar qué está pasando. Y eso, por ejemplo, lo vimos en que muy poco hemos escuchado sobre las contradicciones discursivas de algunos de los candidatos ayer en el debate electoral, ¿no? Desde Pedro Freile hasta Andrés Páez hubo muchas contradicciones.
Entonces, este elemento emocional como importante. Y otro elemento que también tenemos que meter un poco en este saco de análisis de la campaña, del debate, de la campaña y de lo que pueda pasar, tiene que ver con los tiempos. Y con los tiempos, porque ¿cuál es la pregunta aquí? O sea, uno analiza el debate, pero la pregunta de fondo que se hace es, bueno, ¿el debate sirve para cambiar el voto, la decisión de voto? ¿El debate cambia la decisión electoral? ¿Qué tanto influye eso? Entonces, para responder a esa pregunta tenemos que ver cuándo se toma la decisión electoral. Y la decisión electoral cada vez más se toma más cerca del día de las elecciones. O en la misma urna. Por ejemplo, en la misma urna, exactamente. En 2021 tuvimos la oportunidad de medir todo eso y lo que encontramos fue que el 9% de la ciudadanía ecuatoriana decidió su voto en los últimos días, en la última semana, al final de la semana. Y otro casi 9%, un 8 y pico por ciento, decidió su voto en la misma urna, el mismo día de las elecciones. Entonces, tenemos casi un 20% de ciudadanía, digamos, estos son datos a nivel nacional, a nivel Quito podemos trabajarlo también, pero son datos muy similares porque se están encontrando que el volumen es, digamos, está entre el 15 y el 20% en casi todos los momentos, con los momentos electorales. Entonces tenemos en torno a un 20% de la ciudadanía que está decidiendo en los últimos días. Entonces, si el debate electoral se pone 20 días antes de las elecciones, probablemente el peso del debate electoral se arrastre un poco esta semana, estos días, pero ya hasta el 5 de febrero ya tiene poco peso en términos electorales. Pero sí es importante que los candidatos que salieron más fortalecidos en estos próximos días capitalicen un poco eso. Y obviamente que tener en cuenta también, digamos, pensando en términos electorales, el nivel de indecisos que hay todavía, ¿no? Es decir, si decimos que en torno a entre un 15 y un 20% va a decidir en los últimos días y tenemos, ahora estamos más o menos en torno al 17% de ciudadanos indecisos todavía en cuanto a la opción que van a tomar, aquí es donde entran en juego todos esos elementos, ¿no? De qué pasó en el debate, de cómo los candidatos van a capitalizar eso, de cómo los ciudadanos van a exigir que se transparente más información o que se resuelvan las contradicciones que se dejaron sobre la mesa en el día de ayer, en el debate, y cómo va a continuar la campaña. Es decir, sí marca como un punto en la campaña electoral, pero en términos electorales es poco decisorio a la hora de la verdad. Tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, doctora Chavero, el hecho de que lamentablemente este 20% decide su voto faltando una semana o el mismo momento de ejercerlo ya frente a la papeleta, esta volatilidad que hay ahora en la gente para decidir a quién respaldar, ¿cuál cree usted o quiénes son a su criterio los que salieron más fortalecidos de este ejercicio al que hemos asistido ayer por un lado, y cómo deberían hacer para capitalizar lo bueno que se pudo o que pudieron haber conseguido ayer? A ver, hubo distintos desempeños, obviamente, porque además con 12 candidatos, pues uno tiene de todo, ¿no? Creo que primero, así como muy general, las candidatas o de los candidatos y las candidatas que estaban, digamos, peor posicionadas en las encuestas, las que tienen en principio menor apoyo, ganaron un punto extra, digamos, o tuvieron un fortalecimiento porque tuvieron visibilidad. Se conocieron personas, se conocieron candidatas o candidatos que antes no se conocían. Digamos así, esto como muy simple. Después hay que ver si realmente lo que dijeron convenció, si fue coherente, si, por ejemplo, las amenazas a los transportistas que hacía la candidata Natalia Rojas tienen digamos, no se convierte en un boomerang porque se está amenazando como candidata, está amenazando a un sector, si la agresividad de Jessica Jaramillo, por ejemplo, no le juega también en contra, o sea, ganan visibilidad, pero después hay que ver cómo gestionan esa visibilidad que ganaron, ¿no? Entonces eso, digamos, como una primera cosa, que es lo que suele suceder en los debates multitudinarios, que fue lo que nosotros tuvimos, un debate multitudinario que nos permitió en realidad mirar en detalle y escuchar en detalle. Después vimos, digamos, lo que más interesa es pues los candidatos que más opciones tienen a la alcaldía, ¿no? Pavel Muñoz, Jorge Yunda, incluso Pedro Freile, que anda un poco también bien posicionado en las encuestas, y quizás podríamos meter ahí a Luisa Maldonado, que son los candidatos más fuertes antes del debate, ¿no? Entonces, si miramos a cada uno de ellos, bueno, pues Pavel Muñoz vimos un desempeño serio, un desempeño coherente, aprovechó los momentos para hacer sus propuestas, para compartir sus ideas, y fue muy astuto en lo que llamamos el reencuadre, es decir, en las interpelaciones que les hacían,
le preguntaban algo, él respondía rápidamente, pero aprovechaba todo su tiempo para acercarse a la ciudadanía, para proponer, para recordar sus propuestas, para mostrar que conoce a la ciudadanía, que conoce la ciudad, daba nombres, daba datos, o sea, digamos, tuvo un buen desempeño, sobre todo en esta cuestión de las interpelaciones, fue muy astuto, fue una estrategia muy inteligente, esto de reencuadrar y de posicionarse cerca de la ciudadanía. El candidato Jorge Yunda estuvo muy débil, es decir, él fue digamos, desaprovechó la oportunidad que le dieron los otros candidatos, ¿no? Porque a él lo pusieron como blanco de todas las críticas, entonces él básicamente se dedicó a recibir críticas, pero después no aprovechó bien lo que cuando un candidato a alcalde ha sido alcalde, tiene experiencia, tiene información, tiene conocimiento, que se supone que se muestra en este tipo de espacios, ¿no? Jorge Yunda no lo mostró. De hecho, le sobró tiempo en muchas intervenciones. Cuando le preguntaron por economía, respondió con el tema de la inseguridad. O sea, básicamente se limitó a decir yo soy la víctima, o sea, se presentó como víctima, y de hecho era la víctima porque todos le atacaban, pero no supo aprovechar bien la situación en la que le pusieron los propios candidatos que le atacaban. Entonces Jorge Yunda en ese sentido creo que salió debilitado. Freile acabó pasando como demócrata a pesar de las contradicciones en las que cayó, ¿no? Porque, por ejemplo, se presenta como socialista por el Partido Socialista, pero dice que su política de referencia es Margaret Thatcher, entre otras cosas, ¿no? Entonces, o Bukele, ¿no? O que quiere aplicar un modelo Bukele para la seguridad. O Bukele. Y bueno, y esto de Bukele es otra cosa también, ¿no? Porque varios candidatos hablaron de Bukele, pero es que Bukele es presidente central, presidente de la nación, con lo cual tiene unas competencias distintas a las que tendría un alcalde, por lo cual ningún alcalde puede proponer el mismo modelo. Pero bueno, a pesar de esas contradicciones de Freile, creo que logró pasar como más demócrata de lo que es, ¿no? Porque no olvidemos que Pedro Freile firmó la Carta de Madrid, es simpatizante del partido fascista Vox, y todo eso no se vio, y tampoco los otros candidatos lo sacaron. Entonces, bueno, a pesar de las contradicciones, como que salvó un poco ahí. Y Luisa Maldonado se vio como muy debilitada, o sea, se vio como muy confusa, a veces no sabía que le estaban respondiendo, tuvo que pedir que le repitiesen también alguna vez la pregunta, a pesar de que era siempre la misma pregunta, o sea, estuvo ahí como muy confusa. Y otra cosa interesante que siempre se ve en los debates, y ayer el primero dejó menos, pero el segundo sí lo dejó más ver esto, es el tema de las alianzas, ¿no? En el segundo debate, sobre todo, vimos una alianza muy clara de Yunda con Patricio Alarcón. Cada vez que se interpelaban, Querido Jorge le respondía a Patricio Alarcón, ¿no? Exacto, mi querido Jorge, hemos hablado, tú me apoyarías, yo te apoyo, o sea, vimos una alianza ahí muy clara, y eso es muy interesante. Había un pacto de no agresión. Exacto, hay un pacto de colaboración, y lo que hay que pensar es qué es ese pacto de colaboración, qué implica, porque Yunda no reveló mucho de sus propuestas, porque no dijo gran cosa en el debate, pero Patricio Alarcón sí dijo mucho. Patricio Alarcón puso sobre la mesa su intención de privatizar, de meter más a la empresa privada en el espacio público, incluso insultó al propio municipio en algún momento, dijo son unos inoperantes, ¿no? Cuando él quiere estar ahí, o sea, hubo con muchas contradicciones, pero sobre todo dejó ver, digamos, él sí fue transparente en este caso, el tema de la incorporación de la empresa privada en el manejo público. Entonces esa alianza que quedó como muy patente en el segundo debate, habría que pensarlo un poco también en esos términos, ¿no? Que si hay una alianza entre Yunda y Patricio Alarcón, probablemente eso tiene después sus consecuencias en el caso de que alguno de los dos no solo lograse la alcaldía, sino el número de concejales que tenga cada uno. Doctora Chavero, yo encuentro coincido plenamente en su valoración con respecto de lo que fue la exposición de ayer de los candidatos. Yo encuentro una coincidencia entre lo que pasó ayer y lo que pasó la semana anterior cuando debatieron prefectos y candidatos a prefectos y prefectas. Y es la negación al gobierno. Nadie es candidato ni quiere ser candidato del gobierno. En contrapartida, sí encuentro, digamos, al menos una organización política con la cual sus candidatos se identifican. La semana anterior, cuando preguntaron, digamos, a qué autoridad local admiran o alguna cosa por el estilo,
o a qué político admiran. Bueno, Paola Pavón dijo no admirar a ningún partido político, sino a un proyecto, que era la Revolución Ciudadana, a la cual ella se pertenece. Y ayer Pavel Muñoz esgrimió alguna respuesta parecida, diciendo yo no admiro a ningún alcalde anterior, porque el mejor alcalde de Quito es el que está por venir, que es el de la Revolución Ciudadana, y etcétera, etcétera. Pero el resto de candidatos, primero es como que Pablo Ponce también habló de su partido, de Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática, pero el resto, primero es que no se sienten identificados con la organización a la cual representan, y niegan al gobierno. Luz Helena Coloma resulta que ahora no es la candidata al gobierno. Eduardo del Pozo dijo yo soy ahí medio trastabillado, porque hasta él mismo se tropezaba cuando pronunciaba su nombre. Dijo no ser el candidato de Guillermo Lasso. Entonces el gobierno como que les da un poco de asquito a sus candidatos en esta elección. Sí, de hecho, la propia Coloma ayer dijo una cosa es el gobierno central y otra cosa es el gobierno local. Ajá. Ok, son cosas distintas, pero el partido es el mismo, ¿no? Entonces todos, y aquí hay dos elementos. Uno, en efecto, todos se intentan desmarcar de Guillermo Lasso y de Creo, porque saben el nivel de legitimidad que tiene en estos momentos tanto el presidente de la República como el proyecto que representa el partido. Pero por otro lado también hay otra cosa aquí importante, que eso sí me parece también significativo para destacar, y es que eluden su responsabilidad. Es decir, los candidatos a la alcaldía, no, le vamos a pedir al gobierno central que invierta en Quito, le vamos a pedir al gobierno central que los impuestos que los quiteños pagamos se vean, o sea, tengan una respuesta en tal. Es como, a ver, si usted se está lanzando a la alcaldía, usted tiene que saber cuáles son sus competencias y no puede eludir su responsabilidad lanzándole la pelota al gobierno central y echándole la culpa, digamos, la responsabilidad al gobierno central. Entonces, por un lado, estos dos elementos de intentos de separación del presidente del partido para que eso no les contamine la propia campaña electoral, que en efecto, digamos, eso es una estrategia electoralmente inteligente, pero poco transparente. Después hay otro elemento que es el tema de la identidad. Es decir, y esto tiene que ver con el que no se sientan de un proyecto de un partido, pero también con la posibilidad de, bueno, que lo vemos en el caso de Luisa Maldonado, ¿no? Hoy me presento por este proyecto, pero si en las próximas elecciones me tengo que presentar por otro, me presento por otro. O sea, no se atan, en general, casi todos los candidatos no se atan con eso. Pablo Ponce, por ejemplo, tenía ese as, inmediatamente sacó el as de yo fui concejal con Paco Moncayo, sabiendo que en general hay buena aceptación de la gestión que hizo Paco Moncayo, pero después no lo supo aprovechar. Y es verdad que él sí no negó su identidad, él sí hizo gala un poco de Izquierda Democrática, incluso llevaba el pañuelo del color, la pulsera, o sea, él sí fue coherente en ese sentido, pero no lo aprovechó tampoco y se negó, ¿no? Cuando le hicieron esta interpelación de los concejales de su partido fueron los que tomaron tal decisión, él dijo, bueno, pero los míos solo no, los de tu partido también votaron. No negó tampoco eso, ¿no? Es como asume la responsabilidad. Y frente a eso, tanto en el caso de la prefectura, Paola Pavón, como en el caso de la alcaldía, Pavel Muñoz, reivindican su identidad, no niegan su identidad, y eso creo que es un plus en términos de transparencia, ¿no? Porque el ciudadano sabe quiénes son. El ciudadano no va a encontrar sorpresas si Pavel Muñoz llega a la alcaldía o si Paola se reelige como prefecta, ¿no? Porque están siendo transparentes, están siendo coherentes ideológicamente y están diciendo esto es lo que somos y esto es lo que estamos proponiendo, frente a estas alianzas que decíamos antes, que bueno, que se ven en el debate, pero que el ciudadano no las recibe después claramente en espacios que no sean el debate electoral, y eso después siempre puede generar sorpresas en el sentido de no cumplir las promesas electorales, no cumplir el propio programa de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces creo que esos elementos hay que ir teniéndolos en cuenta y hay que ir mirándolos como muy finos en los próximos días, en los días que quedan de campaña electoral, para que la ciudadanía, cuando ejerza su derecho al voto, lo haga con toda la información, con total responsabilidad y sabiendo qué es lo que está haciendo y sabiendo qué es lo que implica el programa de cada uno de los candidatos. Doctora Chavero, hablando de contradicciones, ¿qué decir frente, por ejemplo, a la presentación o a la exposición que hizo el candidato Andrés Páez? Bueno, Andrés Páez yo creo que fue la medio sorpresa de la noche, porque en general como que estaba esta cuestión de qué Andrés Páez vamos a ver el Andrés Páez que dice que es borracho pero no roba, o qué vamos a ver.
Y frente a eso es verdad que estuvo moderado, o sea, tuvo un comportamiento como más tranquilo, más moderado, no tuvo ese abrupto en ese sentido, pero sí él fue otro de los que cayó también en estas contradicciones, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, que lideró las violencias pacíficas y todos recordamos la famosa frase de vamos a quemar las calles de Quito, van a arder las calles, etcétera, etcétera. Entonces esas contradicciones se vieron en el debate y por las primeras reacciones que tuvo la gente, sobre todo en redes sociales, la gente se acuerda de eso, ¿no? Por suerte la memoria existe, la gente tiene memoria, entonces sí, el tema es que se canalizó un poco como meme, como risa y tal, pero sí está como muy presente, ¿no? Y él insistió mucho, y aquí sí se ve también un poco la cercanía con el presidente Lasso, insistió mucho en el tema de la familia, en el tema de Dios, en el tema de la dignidad, de la defensa de la ciudad, ¿no? Este discurso y este relato de voy a defender la ciudad, y claro, lo que no termina de decir, o digamos la parte del mensaje, la parte del relato que no comparte es voy a defender la ciudad frente a quién, frente a los vándalos, frente al enemigo, frente a los que vienen a destruirla, es decir, es ese desprecio para los que, digamos, una referencia indirecta a las manifestaciones, que es de octubre y de junio, y es una muestra de ese desprecio a quien no piensa igual que tú, a quien se reivindica una forma de vivir digna, a quien reivindica sus derechos, etcétera. Entonces, se queda como en las primeras palabras, no termina de completar el mensaje, pero su experiencia le precede, ¿no? Entonces, todos los antecedentes de vamos a quemar las calles, etcétera, etcétera, la gente los tiene presentes porque tanto octubre como junio, o sea, las protestas de octubre y las protestas de junio fueron importantes, fueron significativas, fueron momentos de reivindicación de derechos, pero fueron también traumáticas para la ciudadanía por lo que supuso en términos de violación de derechos, de muerte, etcétera, etcétera. Y eso le va a perseguir, digamos, a Andrés Páez, o sea, no puede huir de eso. Habría que sumar un dato adicional a propósito de lo que mencionaba hace un momento nuestra invitada Palmira Chavero con respecto de, digamos, esta suerte como de oportunidad que encuentran los candidatos de presentarse en cada elección en un partido distinto. Por ejemplo, si yo veo lo que pasa con Freire, es un tema difícil de procesar, un tipo que firmó la carta de Vox, la Carta de Madrid y que ahora es candidato del Partido Socialista, pero también en alianza con Suma, que fue el partido que llevó a Rodas a la alcaldía. Yunda va por su tercer partido, fue asambleísta por Alianza País, fue alcalde por Unión Ecuatoriana y ahora es candidato de Pachacuti. Entonces, en el caso de Páez la gente no se fija mucho en eso, pero cuando en el 2005 Lucio Gutiérrez fue derrocado de la presidencia, Andrés Páez era parte de la bancada de la Izquierda Democrática, y Andrés Páez, junto a Ramiro González, prefecto de Pichincha de entonces, y Paco Moncayo, alcalde de Quito, estuvo en las calles votándole a Lucio Gutiérrez, y hoy Andrés Páez es el candidato del partido de Lucio Gutiérrez. O sea, cosas que podemos seguir sumando para el análisis, estimada Palmira, y que podemos seguir comentando a lo largo, no solo de esta semana post debate, sino de toda la campaña electoral. Claro, y esta suerte también de negación, no solo de pertenecer o de estar relacionada de alguna u otra manera al gobierno actual, sino también de haber participado en el caos que ahora es la administración municipal, ¿no? Hubo candidatas, el caso de la concejal Coloma, por ejemplo. Omar Ceballos también, exacto. En no aceptar que son parte del caos que ahora vive la ciudad. Era chistosísimo porque esa fila de tres, de Omar Ceballos, Yunda y Coloma, en ese orden, parecía el meme de Spider-Man, ¿no? O sea, era el meme de Spider-Man. O sea, se echaba el uno, la culpa es que tu hijo era gerente de Geinco, es que tú eras del alcalde que no hizo, es que tú lo uno, tú lo otro. Cuando son parte de este caos que vivimos. Son corresponsables de todo, pero también los ciudadanos somos corresponsables. Sí, por supuesto. O sea, los ciudadanos creo que ahí yo quisiera una última reflexión de nuestra invitada, porque a ver, estábamos expectantes de lo que nos propongan los candidatos, Palmira, pero la otra parte de la responsabilidad a la hora de elegir un administrador, un gobernante, la tenemos los ciudadanos que vamos a ir el 5 de febrero a las urnas. Como ciudadanos, ¿de qué manera hay que procesar justamente este tipo de ejercicios que yo también los celebro? Ojalá lo volvamos a ver más adelante con un mejor nivel de organización y preparación, pero como ciudadanos, ¿cómo procesamos estos debates para poder elegir bien?
Bueno, ahí primero entender que el debate es una parte más de la campaña electoral y la campaña electoral es una parte más del proceso, ¿no? Es decir, no quedarnos solo con el debate, sino ver el desempeño de las próximas semanas, de los próximos días y ver un poco todo lo demás que está, los demás elementos, ingredientes que forman parte del periodo electoral. Eso primero. Lo segundo es tratar de hilar fino, ¿no? Porque justamente, a propósito de este meme de Spider-Man, ¿no? Claro, si nos damos cuenta, en realidad el show ganó en ese sentido. ¿Por qué? Porque no se miran tanto en las contradicciones y estas cosas que decíamos, ¿no? De claro, es que ella era concejala, pero ahora lo niega. ¿Por qué no? Porque lo que está triunfando es el show, lo que está triunfando son los ataques, lo que está triunfando es tu hijo está prófugo y el mío no está prófugo, pero era gerente de la empresa. Entonces, prima el show sobre sobre el análisis más racional en general. Entonces el ciudadano tiene que tratar de darle la vuelta a eso, es decir, mirar, leer más fino, mirar con mucho detalle, con mucho énfasis este tipo de elementos. Bueno, cuáles son las propuestas, quién está renegando de lo que fue o de lo que ha hecho, cuáles son las alianzas que se ven o que potencialmente se pueden ver. Mirar la información, no solo la del debate, porque como digo, el debate es un elemento más y no nos dio tampoco para tanto las promesas, sino acercarse pues a los equipos, a los candidatos, a las candidatas y preguntar, interpelar, cuestionar, profundizar mucho más en la información, tratar de alejarse del meme, tratar de alejarse del show, tratar de alejarse de los ataques también que electoralmente pueden funcionar, pero en términos de opinión pública y en términos de la democracia y del espacio público los erosionan, y mirar mucho más información, más en detalle, ver las contradicciones y comparar mucho también con la propia experiencia de los candidatos, ¿no? En definitiva, creo que pasa mucho por aumentar el nivel de información de todo tipo, es decir, leer más, escuchar más las radios, más medios, más información de otro tipo, información directa de los candidatos y tratar de estar más cerca de los candidatos, no esperar que el candidato venga a mi barrio a soltar su speech, sino buscarlo yo, consultarle, manifestarle pues si hay posibles contradicciones o profundizar en estos elementos, ¿no? Bueno, se propone tal, pero ¿cómo lo vas a hacer? Que fue como una de las grandes deudas que nos dejó ayer también el debate, ¿no? Como muchas promesas, pero ¿cómo vas a lograr eso? Y tratar de discernir un poco también esta cuestión de las competencias que también vimos ayer, ¿no? Mucha confusión entre si es competencia municipal, si es competencia provincial, si es competencia nacional y tratar de analizar con más perspectivas y como con más ganas, ¿no? O sea, engancharse de nuevo al ejercicio político, al ejercicio electoral para tener más información y ejercer un voto más informado, más responsable y más consciente sobre todo, ¿no? Que no sea cualquier cosa, sino que sea una decisión consciente y responsable. Muchísimas gracias, doctora Chavero, por habernos acompañado. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muy gentil, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Lo propio, Palmira Chavero, doctora en Ciencias de la Comunicación y Socióloga y Sociología, que ha estado con nosotros. 8:43 minutos, no se vayan, regresamos para analizar el censo.